Ahora sí, saludamos con Andrés. Ahora vamos con el otro Andrés, Andrés Durán. Estuvimos con Andrés Arauz hace poco. Vamos a saludar con el otro Andrés, Andrés Durán. Lo ponemos en pantalla, mi estimado DJ J. Andrés Durán, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Jaime? Un gusto saludarlos, un gusto saludar a Carlita, un gusto saludar también al Barcelona, que está haciendo ahí changuitos para que la liga no represente al Ecuador como tiene que representar, pero yo sé que hoy vamos a sacar un resultado positivo, así que tranquilo, hijo, un gusto tranquilo. compartir con ustedes. Así es, Andrés, gracias por estar con nosotros como todos los días jueves, ¿eh? Para la gente que nos está viendo, todos los jueves está Andrés Durán, no es Andrés Arauz, Andrés Durán. Bien, Andrés Durán. Vamos con la entrevista. Te envía saludos también César Armando Bermeo, nuestro colega de Al César, lo que es del César. Bueno, los tibios y las tibiezas en momentos de crisis en Ecuador. Este es el tema que vamos a analizar el día de hoy con Andrés Durán. Andrés, ¿cuáles son los tibios y cuáles son las tibiezas que vemos en el país? Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Los tibios y las tibiezas. Yo creo que la principal política del presidente de la República, Daniel Noboa, ha sido el uso de la violencia, el uso del miedo y del terror para generar acuerdos políticos y pactos, que era lo que analizamos en el programa anterior. Y esa estrategia política y ese uso progresivo de la violencia, pero al mismo tiempo del terror, es el que ha terminado, digamos, derrotando los intereses políticos y una coalición que se avisoraba por allá en la segunda vuelta electoral, donde Luisa González, el expresidente Correa, el propio Andrés Arauz y tantos otros actores y activistas de la RC lograron generar una articulación política para enfrentar en una segunda vuelta la tiranía de este presidente de cartón. Eso lamentablemente no tuvo una duración a lo largo del tiempo. Y te voy a ser sincero, Pachacutic siempre ha sido Pachacushki, siempre ha sido. Yo era escéptico de que ellos puedan, digamos, cumplir con el acuerdo político de la segunda vuelta porque tienen una forma de percibir la política y de hacer la política en términos clientelares. Digo, no nos vayamos tan lejos, analicen la votación reciente de sus asambleístas a lo largo de las propuestas del Ejecutivo y vamos a tener una absoluta claridad de cómo operan, quiénes son y cómo llevan la agenda legislativa. Entonces, yo era escéptico de que eso se vaya a cumplir en el tiempo. Sin embargo, la estrategia de terror y de miedo que utiliza Daniel Noboa es el principal componente. Yo veo algunas personas extraviadas que dicen, no, es que es de la posición, es que es de la forma en la que comunica, es que es un personaje que paradigmático, su silencio comunica y no sé qué. Está bien, o sea, todo lo que ustedes quieran. El estilo moderno. Sí, el estilo moderno, el TikTok, el Insta, lo que quieran, pero al final del día, como él ha logrado cosechar sus acuerdos, sus concesiones y sus consensos políticos, es básicamente a través de el miedo y el terror. Y hay varios ejemplos. Está el ejemplo del asambleísta Nango, que es un asambleísta que fue denunciado por el presunto delito de violación sexual, que terminó alineándose a la propuesta del gobierno nacional. Está el caso del señor Jarrín, este asambleísta por la provincia de Morona, Santiago, que entra por Construye o por Movimiento Amigo, una alianza ahí con el Partido Social Cristiano, y termina metiendo a toda la familia a la estructura del Ejecutivo. Es decir, el clientelismo y el miedo y el terror se convierten en la principal estrategia del gobierno nacional. Frente a todo esto, termina carcomiendo, sí, termina limitando, menguando las capacidades de reacción de ese acuerdo político que se firmó en la segunda vuelta electoral de este 2025. Y ahí se empieza a ver con absoluta claridad, y yo creo que ese es el gran aporte que hace Luisa González y la gestión del Movimiento de la Revolución Ciudadana, incluyendo al propio Andrés, ver con absoluta claridad quiénes son
los tibios, quienes están por fuera de las o de los postulados más radicales de la Revolución Ciudadana y quienes realmente están infiltrados dentro de la estructura del RC. Y yo creo que esa carta enviada al expresidente Rafael Correa, solicitándole, digamos, una participación por fuera de la estructura política del movimiento, porque este movimiento tiene una estructura política y tiene órganos que procesan esas quejas, esas exigencias, esas demandas. Esa acción por fuera de la estructura política, desconociendo, digamos, a todas sus autoridades, no solo reduciéndole a una disputa entre Aguiñaga o González, o entre González y Pavón, o entre González y Muñoz, o entre González y el resto de autoridades seccionales, sino esa capacidad que ha tenido de desconocer la estructura política del movimiento del RC, termina, digamos, desnudando y exponiendo con absoluta claridad quién es quién dentro de la estructura política de la Revolución Ciudadana. Yo les digo con absoluta claridad, díganme ustedes, compañeros, colegas y estimados chochólogos que nos siguen, nos monitorean, nos escuchan, ¿quién se ha pronunciado al respecto de la violación sistemática de derechos humanos en este paro nacional? ¿Qué autoridad seccional del RC se ha pronunciado? Todos guardan un absoluto silencio. Y esto responde, unos me han dicho, esto responde pues a un horizonte estratégico, ¿no? O sea, no se puede caer en la dinámica de la polarización de la protesta social. O sea, decir que el correísmo nuevamente está detrás de las operaciones de movilización, de estructura de oportunidades de la propia gente que ha salido a manifestarse. Entonces no podemos caer en eso. Pero el gobierno sí lo hace. La otra, el gobierno sí lo hace, Andrés. El gobierno lo hace. Vimos imágenes de gente con una valla de un lado apoyando a Noboa y de otro lado nuestros hermanos indígenas. Entonces el gobierno lo está haciendo y está usando esa estrategia de polarización incluso para seguirnos dividiendo en estos momentos. pero por supuesto, y ese es el tema al que justamente me quiero referir. Si ellos siguen polarizando y dividiendo al país, y si hay una inacción, una falta de respuesta, yo me pregunto, ¿no es dejar la cancha completamente abierta para que peguen un remate desde media cancha y puedan hacer un gol? Que creo que ese es el gran cuestionamiento que se tiene que hacer al único movimiento que tiene vocación democrática en el país y que, quieran o no, es el único que se ha parado fuerte y duro frente a la arremetida neoliberal del presidente de la República, porque no se le puede exigir de la misma forma a Pachacuti o a la misma Conalle, con sus contradicciones internas que de hecho las tiene, porque no expresa la misma fuerza política, Andrés, dentro del legislativo. Tú también eres estratega y tú conoces mucho de comunicación política, también has trabajado como asesor. El tema es que se ha posicionado esa narrativa, que asumo yo que es a donde no quieren llegar, de que los incendiarios, los desestabilizadores del gobierno son los correístas. Y yo sí he escuchado a algunos líderes diciendo, no, es que si nosotros nos metemos, nos van a seguir acusando de desestabilizadores y más bien vamos nosotros a perder frente al país. Entonces, ¿cuál es la posición correcta ahí? En base a lo que estamos viviendo, ¿ya ponerse enfrente como una oposición a pesar de cualquier narrativa que se quiera imponer? Yo creo, mi querida Carlita, que lo que se tiene que hacer es seguir manteniendo ese bloque de unidad que se fraguó en las elecciones del 2025, con las personas que quieran hacerlo. Y es que ese es el problema de la izquierda y el progresismo, no ampliar el horizonte. La vocación tiene que ser democrática en estos momentos tan complicados que vive el país. Mira que dentro de la CONAIE hay elementos que realmente han defendido los intereses de la patria. Está el propio Leonidas Issa, está el propio Apauqui Castro, están tantos elementos que de alguna u otra forma siguen defendiendo los intereses populares. Lo que se tiene que realizar es tender puente. ¿Confías en la posición de Vargas? ¿Tú confías en la oposición de Vargas en estos momentos? Vargas en este momento está dando una absoluta muestra y claridad de que quiere sostener un paro nacional y de que quiere defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Que fíjense ustedes en esto, que creo que es importante, y yo entiendo, incluso entiendo el hecho de que sientan miedo
el hecho de que quieran cuidar un poco el timing, de que no vayan tan de frente, porque eso les va a pasar factura, porque les van a decir terroristas, porque les van a armar los juicios, porque van a iniciar la persecución política, etcétera, etcétera. Eso es entendible, se sobreentiende aquello. Pero yo quiero insistir en algo. Los tiempos de Moreno y de Lasso no son los tiempos de Noboa. Hoy tenemos un presidente narcotraficante y a mí no me pesa la boca en decirlo. Es un presidente. No es como el caso de Guillermo Lasso, y ahí me parece que hay una diferencia, que podemos todavía montar presuntos al respecto de la operación de Lasso para favorecer a la mafia albanesa, para justificar el ingreso del cuñado en la mafia albanesa, para, digamos, justificar este seguimiento y vigilancia que hizo la UCTESI a través de la Policía Nacional, para que a la propia Albania le saquen de la lista de paraísos fiscales y tantas otras irregularidades. Incluso ahí comienza la desregulación del sistema de control bananero unibanano. Pero en el caso de Daniel Noboa, su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado es tan grosera, pero tan grosera, queridos chochólogos, que, digamos, hemos presentado pruebas contundentes de un presidente cuyas compañías están involucradas en el tráfico de la cocaína. Y aquí un agregado a lo que mencionó mi contertulio y antecesor en la palabra, Andrés Arauz. Mi antecesor en la palabra, Andrés Arauz. Él dijo, hay, digamos, un problema a nivel internacional y justamente este tema del crimen organizado se está sosteniendo por algunos puertos en Europa. Quiero citar un caso que es perturbador. La compañía que ha facilitado estos acuerdos entre Noboa Trading, Blasti, Transmavo y todo el séquito de grupos empresariales de Noboa es justamente León Bamparis, que es la que opera en Amberes. Entonces ahí hay que preguntarse dónde está la capital de operaciones de León Bamparis en Brasil. ¿Qué fue a hacer el presidente en Brasil? León Bamparis, ¿qué hizo con el supuesto financiamiento de la fiesta de la farra, de la juerga que se pegó el presidente de la República por allá en enero de 2024 en España, en Madrid? Entonces, la condición gubernamental, la condición política de este gobierno es completamente distinta a la de Moreno y a la de Lasso. Y me parece que Andrés, no podemos ser... Ahí me gustaría hacerte una pregunta. Tú mismo dices, hay pruebas, lo manifiestas tú, ¿no? Contundentes. ¿Qué pasa con los organismos internacionales antimafias, antidrogas? Ellos conocen, si conocen esto, si hay pruebas, ¿por qué no pasa nada? A ver, yo creo que obedece parcialmente a lo que ha dicho el propio presidente de Colombia, y que creo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha dado en el clavo a este asunto. Hay una Junta de Regulación del Crimen Organizado que sesiona, que hace acuerdos, que funciona como una especie de organismo político, ¿sí? Y que tiene sus sedes en ciudades como los Emiratos Árabes, Dubái, en la propia Europa. Y esos son los que acuerdan la demanda y la oferta de las drogas en el mercado mundial. Permítanme parafrasear lo que ha dicho Gustavo Petro hace pocos días nada más, cuando se había impuesto el tema del cartel de los soles y le endilgaron la responsabilidad a Venezuela y al presidente Maduro. Yo creo que esto que ha dicho Petro nos hace de alguna forma comprender la forma en la que opera el mercado internacional del tráfico de la cocaína y del crimen organizado. Porque detrás del tráfico de cocaína, a diferencia, insisto en esto, de los casos de Colombia y de México, el Ecuador tiene una doble oferta, más allá del espacio geográfico, la conectividad, un país completamente más reducido, más pequeño, lo que abarata los costos logísticos de traslado, de encaletamiento, sin presencia del Estado, un Estado completamente infiltrado por el crimen organizado, es que en el Ecuador hay dólares y eso facilita el trabajo operativo de la mafia. Entonces, la desregulación del sistema de control bananero, unibanano, acompañado por la desregulación del sistema financiero, es un puntazo para el crimen organizado. Más, estas políticas que se toman en la Junta de Control de la Droga,
con los grandes capos de las mafias que pertenecen no a los cárteles de Medellín, no a los cárteles de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, sino a empresas transnacionales, son las que realmente tienen el poder de decidir dónde se pone la cocaína. Hoy por hoy el problema en Estados Unidos no es, en primer lugar, el tráfico de la cocaína, sino el problema del fentanilo. Y el problema del fentanilo viene acompañado con una disputa empresarial interna de la propia Estados Unidos, del propio Estados Unidos, que produce químicamente ese fentanilo y que México, con sus productores y cárteles u organizaciones narcodelictivas, está disputando dicha producción porque abarata completamente los costos en relación a la producción que hace Estados Unidos en términos farmacéuticos. Entonces, aquí hay un montón de intereses en juego. Lo que importa es que dejemos de ver al crimen organizado como una cosa de pandillas, como un enfrentamiento entre bandas, donde solo hay los encadenados, los narcos, la cultura traqueta y nada más. Esto es mucho más amplio, mi querida Carlita. Esto implica redes empresariales, redes políticas, redes institucionales, por supuesto la violencia y el crimen organizado, pero es mucho más amplio. Y el terreno que han ganado los albaneses en el territorio ecuatoriano, en el territorio colombiano, en el territorio peruano, es muy importante porque ellos se han convertido dentro de la pirámide en una especie de mando medio que ayuda a localizar, a geolocalizar la cocaína en Europa. Y frente a eso es que no podemos tener tibieza. Entonces, yo digo en primera instancia, creo que es la ignorancia o el desconocimiento que nos hace cometer errores tan graves como sentarse con Marco Rubio, prestarnos para esa reunión sin sentido que facilitó Sommerfeld, en la que participaron alcaldes de las principales ciudades del país, que habla de un desconocimiento absoluto incluso de los antecedentes de Rubio, en medio de una afrenta terrible a América Latina, porque ni siquiera se trata de Venezuela, señoras y señores, se trata de América Latina. Esas cosas, y yo tengo entendido que incluso en el caso de Quito tienen una supuesta asesora en materia de seguridad, no sé en qué les asesora, pero yo digo, con todas estas, con todo este escenario, se puede hablar de tibiezas, se puede hablar de cuidar un poquito las formas de la realpolitik, descentrémonos en los formalismos, desesperemos un poquito, demarquemos el timing, mientras tenemos una ola de violencia sin precedentes en la ciudad de Guayaquil, una ola de violencia sin precedentes en la historia ecuatoriana, mientras nos convertimos en el país más violento de la región, mientras jóvenes y niños siguen siendo captados por las bandas y estructuras criminales y poniéndolas y ubicándolos como gatilleros, como sicarios de sus bandas delictivas. Me parece que no, y definitivamente no. Hay que seguir denunciando a la estructura criminal que gobierna el Ecuador, que está muy asociada al crimen organizado y al tráfico de la cocaína. Andrés, en estas protestas que se están dando en el país, el gobierno ha denunciado que han detenido a 2 personas que son parte del Tren de Aragua. La interrogante ¿es verdad esto que dice el gobierno o solo simplemente es una cortina de humo para salir a acusar al gobierno de Venezuela que está detrás de la protesta en nuestro país? Esta es una vieja estrategia que no es nueva, es vieja. La utilizó María Paula Romo en la primera protesta social monumental, importante, grande que tuvo el Ecuador en octubre de 2019, que igual fue el intento de la venezolanización de la protesta social. Incluso hay papers, hay artículos indexados académicos que ya han sido publicados, que ustedes pueden googlearlo, ponen Google Scholar, ponen este concepto que les acabo de mencionar y encuentran mucha información al respecto de la venezolanización de la protesta social. ¿Y por qué digo esto? Que es súper importante y fundamental, porque nunca tiene asidero. La estrategia de Noboa, que termina siendo emulada por lo que hizo Lazo, por lo que hizo Moreno, es justamente la constitución de falsos positivos.
Lo que pasa, y a diferencia de Lasso y de Moreno, es que Noboa es mucho más efectivo con, digamos, propagar el miedo y el terror. Como dirían en el Ecuador, para ponerlo en términos criollos, es más afrentoso que Moreno y Lasso. O sea, es afrentoso el man. El man va, se te para, va a Otavalo y le frentea a la marcha y les dice, a ver, aquí estoy, y te bota a todos los militares y todos los chapas. Va a la Tacunga y dice, a ver, aquí estoy, y bota a todos los militares y a todos los chapas. Algo que no hizo ni Moreno ni Lasso. Moreno lo que hizo es ir saltó a correrse a Guayaquil y a esconderse en Guayaquil. Lasso lo que hizo fue, esperemos a ver qué pasa y cerquemos acá el Palacio del Ejecutivo. ¿Ok? Este tipo no. Este tipo fue al corazón de la protesta social y se portó como un absoluto afrentoso, dicho en términos criollos, para que la gente nos comprenda y diga, aquí estoy. Esa es, digamos, una cuestión táctica meramente, pero en la estrategia siguen siendo exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo, emular las viejas prácticas que ya se intentaron utilizar en octubre de 2019. Y esas viejas prácticas obedecen básicamente a utilizar un enemigo interno que permita justificar el uso de la violencia. Y esto no solo pasa en Ecuador, pasa también y ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en todos los países donde se ha generado movilizaciones y protestas sociales. Y esto viene incluso de una teoría de la ciencia política muy vieja y de un fenómeno político muy viejo, que es el mancartismo. Ustedes deben haber escuchado el mancartismo que se utilizó por allá en los años 50, cuando el mundo entero estaba dividido a través de la Guerra Fría. Entonces, todas las personas que tenían pensamientos de izquierda asociados al comunismo eran, digo, empapelados completamente, se los hacía una especie de cuco, se hacía una especie de lista negra que incluso llegó hasta Hollywood. Ustedes deben recordar a este cineasta Trumbo, que fue perseguido justamente por la lista negra de Hollywood. Y eso sucede exactamente en todos los países que han intentado tener una vocación democratizadora. Eso es lo que debemos tener absolutamente claro. La venezolanización de la protesta social no tiene ningún asidero, no tiene ningún elemento de convicción. Yo quisiera que el señor ministro del Interior, John El Churo Loco Reinberg, presente alguna flagrancia, algún antecedente criminal, alguna boleta de difusión roja de la Interpol, algún vínculo dentro de un diagrama jerárquico que relacione a los muchachos que fueron detenidos en Otavalo con el Tren de Aragua, algún cargamento decomisado donde participaron algunos de estos muchachos detenidos por la Policía Nacional. Yo quisiera que alguna vez presenten algún elemento de convicción, así como debería hacerlo el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, con el caso del presidente Maduro. Si dice que el presidente Maduro es narcotraficante, entonces presenten las pruebas que nosotros hemos presentado. Presenté 3 procesos, Jaime y Carla, 3 procesos con calificaciones de flagrancia, con documentos, con los impulsos fiscales, con la detención, con las acciones judiciales, con las empresas involucradas, con los nombres, con la cantidad de la cocaína que se detuvo, ¿sí? Y este gallo tiene la osadía de decirnos a todos los ecuatorianos que ya sabemos quién está financiando la marcha y la protesta social. Son los mismos de siempre, los que nos tienen miedo, para los que somos incómodos. Pero si, brother, el que trafica droga en sus compañías, en sus contenedores, en sus bananas cocas, es usted. Entonces, hay que tener absoluta claridad. Y yo sí, en este aspecto soy muy enfático. Cuando hay silencio, ese silencio se convierte en complicidad, mi querido Jaime. Cuando las personas que participan activamente y militan dentro de la estructura del movimiento de la revolución ciudadana y guardan silencio, ese silencio es cómplice, ¿sí? Están diciendo, no pasa nada con mi presi, no, mejor no digamos nada, mejor quedémonos calladitos. No, es que me da miedo. Entonces, si te da miedo, brother, ¿para qué fuiste una prefectura? ¿Para qué fuiste una alcaldía? Quédate en tu casa cazando tilingos.
No te metas a la política si tienes miedo, porque la política en el ¿Tilingo contexto actual, o Tilín? también, porque para Tilín también han logrado meter algunos tilines dentro de la estructura del RC. Entonces, yo digo, en este contexto que está viviendo el país, la política es un acto de valientes. Y si usted tiene miedo, está calculando, es tibio, no le parece lo que está denunciando este periodista u otros periodistas, donde se presenten pruebas contundentes de la corrupción de este gobierno y quiere guardar un silencio cómplice, entonces diga abiertamente, yo trabajo con el presidente de la República, a mí me gusta el presidente Noboa porque me ha facilitado un acomodo, o porque simplemente me da miedito, se me hace agua a los helados y no quiero salir a denunciar. Eso deberían hacer varias autoridades que hoy están en el puesto a nivel seccional del movimiento de la Revolución Ciudadana. ¿Qué te parece lo que ocurrió el día de ayer en el ibérrimo cantón de Otavalo, donde el presidente de la República había anunciado que se iba a quedar en Otavalo y que finalmente pues tuvo que salir casi que huyendo en helicóptero después de 2 días de haber dicho, antes de retroceder prefiero morir? Y lo decía yo cuando entrevistaba a Andrés Arauz. Esto me recuerda al expresidente Gutiérrez. O nos salvamos o morimos en el intento, y finalmente salió en helicóptero. ¿Qué te parece? Yo insisto, discrepo con algunos colegas, o sea, que se centran a analizar, se han centrado. Yo soy comunicador, soy periodista, o sea, sí, está interesante, o sea, me parece que tiene sus aciertos, que es interesante vaciar de contenido la política y, digamos, operar en la sin razón de la política, ¿no? Que a la final del día, por ahí escuchaba que decían, es que somos solo imágenes, somos solo imágenes. Está bien, perfecto, pero ¿hasta qué punto es sostenible aquello? O sea, es decir, digamos, ratificar lo que ha dicho el propio Durán Barba. Somos simios estúpidos, que nunca vamos a generar razón y sentido de lo que nos termina afectando en la política pública. Yo respeto, no comparto, pero más allá de la comunicación, lo que me interesa a mí es la materialidad de la vida y de la gente. Y la condición material de la gente y de la vida ha cambiado drásticamente en este gobierno, mi querido Jaime. Y eso es lo que de alguna forma marca la diferencia. Por eso el país todavía vive esta dicotomía entre correísmo y anticorreísmo, porque correísmo de alguna forma expresa lo que el país fue en cuanto a mejora de la condición de vida, de la calidad de vida, de las condiciones materiales de la vida, versus lo que es una cuestión aspiracional, un reflejo, digamos, yo diría hasta un trastorno psicológico, porque nos seguimos viendo en el espejo y queremos ser como alguien que nunca vamos a lograr serlo. Y lamentablemente esa es la condición de la sociedad. Hay un porcentaje de la sociedad que está negado o negada a una realidad que está viviendo el Ecuador y que es absolutamente grave, triste, solitaria. Entonces, el presidente de la República dice, o han dicho, la estrategia brillante del presidente de la República sí demuestra que es un estratega. ¿Cuál es la estrategia? Díganme cuál. Ir a meterse a Otavalo, ir a meterse a la Tacunga, a provocar a la turba enardecida porque le quitaron el subsidio al diésel y no va a tener para llevar comida a sus hijos. Esa es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ir a provocar a los manifestantes, decirles en la cara que yo no me ahuevo y que yo aquí estoy y que cualquier cosa me avisen. Esa es la estrategia. Estrategia sería sentar a los sectores sociales y políticos de diversa índole y buscar un acuerdo programático. Incluso si él quisiera hacer las reformas que quiere hacer, que son de corte neoliberal, demuestre pues su vocación democrática y siente a los diferentes representantes de la sociedad ecuatoriana. Siente a los indígenas, siente a los correístas, siente a los transportistas, siente a toda la gente y diga, a ver, esta es mi reforma. Negociemos. ¿Qué puedo yo impulsar de mis intenciones políticas y económicas y qué pueden ustedes imponer en esta agenda? Si es tan democrático
y tiene tanto apoyo, ¿por qué no pregunta entonces que si es posible, a través de consulta popular, si es posible eliminar o no el subsidio al diésel? A ver qué responde la ciudadanía. A ver si realmente es una ocurrencia de la gente y de los manifestantes. Mande a consulta popular, si es tan democrático como ha dicho esta señora que antes fue verde, pero el tiempo la maduró, la vocera oficial del gobierno. Demuestre pues, que diga, que mande a consulta popular el tema del subsidio al diésel. A ver qué le dice la ciudadanía, qué le dice el pueblo, qué le dice la gente. Porque esto va a generar un impacto económico increíble en la calidad de vida de los ecuatorianos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? A mí me dicen, no, es que la estrategia brillante. El presidente de la República es muy valiente porque se fue a meter a la marcha. No, yo pienso que es muy cojudo, porque lo que hizo es ir a provocar a los ciudadanos que están enardecidos por el garrotazo en la cabeza que le están dando al eliminar el subsidio al diésel. Y no solo eso, esta provocación es no comprender la gradualidad de la movilización y protesta social, es no leer cómo opera el movimiento indígena. A diferencia de su brazo político, que es Pachacutic, el movimiento indígena históricamente, milenariamente, ha tenido movilizaciones o protestas sociales progresivas, graduales, con repertorios diferentes que cada vez se van intensificando a medida que el gobierno no cede en su intención de diálogo. Y esto está hasta históricamente demostrado por Dios. Vean, no hace falta conocer la teoría de la movilización social. Es solo simplemente sumar. A ver, ¿qué pasó en octubre de 2019? ¿Qué pasó en junio de 2022? ¿Cómo fue la marcha y la movilización social? ¿Fue empeorando de manera progresiva y gradual o fue mejorando de manera progresiva y gradual? No, porque si el gobierno se cierra, se encapsula en una decisión y no abre o no se apertura al diálogo, obviamente que la gente va a intensificar sus demandas y exigencias con diferentes repertorios, incluyendo la propia violencia. Y ya lo veíamos, por ejemplo, en el norte de Quito, me parece que eran las Naciones Unidas, como policías, a un muchacho que está completamente desarmado, que intenta gritar su nombre y su número de cédula, terminan gaseándole gas pimienta. Dígame, por favor, si esa es una práctica que está pegado al uso progresivo de la violencia. Pero cuando se trata de frentear a los criminales, a la mafia albanesa, a los choneros, a los tiguerones, a los lobos, a los carniceros, a los no sé qué, ahí se les hace agua los helados. Ahí no, ahí resulta que hay policías, que hay chapas y militares metidos con las bandas criminales o el crimen organizado. Así es, totalmente de acuerdo con tu análisis, Andrés. Creo que algunos están analizando la política desde una manera, yo diría, no tan profunda. No he escuchado a algunos colegas, incluso algunos de los que están en la tendencia progresista, que analizan la política de una manera muy tibia. Y hay que ir a lo profundo, ¿no? A lo que en realidad está viviendo el país. Mira lo que está pasando con este canal que pertenece al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, un canal comunitario. El gobierno también se ha metido a provocar a todo este conglomerado de gente que es parte de la CONAIE, ¿no? Y de esto casi poco están debatiendo los grandes medios de comunicación. Hay un silencio. Yo parece que veo que los medios de comunicación, hay días que tienen una postura y hay días que tienen otra postura. De repente los veo que tienen una postura que sí quieren informar, pero al siguiente día parece ser que reciben una llamada de parte del gobierno y ya le dan suave. Porque sí hemos visto reportajes que han hecho Ecoavisa, Teleamazonas, que parece que se desmarcan de la postura de blindar al gobierno, pero de repente al siguiente día cambian, ¿no? Lo que está pasando con el canal de comunitario de la CONAIE, esto es un atentado a la libertad de expresión. Lo que ha pasado con muchos periodistas que los mismos medios callan, ¿no? Nosotros sí estamos siempre diciendo lo que está pasando respecto a la libertad de expresión, a pesar de que el gobierno se llena la boca diciéndonos que ellos respetan la libertad. ¿Qué libertad respetan ellos? ¿Cuántos periodistas están fuera del país? En tu caso mismo,
Andrés, si no estuviera fuera del país, creo que ya no estuviéramos conversando en este espacio, porque ya había una orden para asesinarte. Totalmente, mi querido Jaimito. A propósito de este tema, mira que me llama tanto la atención algo, ¿no? Lo que tú mencionas, un día están en contra, un día están a favor. Y eso es justamente radicalizar las posturas. Y cuando yo digo radicalizar las posturas, es también radicalizar el análisis. A veces nos quedamos en el árbol y no analizamos el bosque. Y ese es un problema no solo de la política ecuatoriana, sino de los políticos ecuatorianos y sus analistas. Y es realmente un inconveniente y un problema para el país, para el Ecuador entero. Pongan atención a este dato. ¿Cómo está organizada la estructura de accionistas de varios medios de comunicación del Ecuador? ¿Cuáles son los vínculos de esos medios de comunicación con paraísos fiscales, incluyendo el propio Panamá? ¿Y de qué han vivido históricamente esos medios de comunicación, tomando en consideración la reciente contratación y compra pública que solicitó, que impulsó y que envió la propia Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República? Entonces creo que esto es simple. Por eso yo siempre me he centrado en el análisis desde una perspectiva material, económica, de interés. Yo decía el día de ayer en mi programa, decía, no creo que es el momento para analizar una potencial conformación o sumatoria o resta de la potencial asamblea constituyente. No creo que sería el momento. El momento oportuno es evidenciar los intereses que existen detrás de esa constituyente. Y ahí pues hablábamos de la compañía Mongar, la que ha terminado siendo la consentida de todos los procesos electorales y democráticos de los últimos 5 años en el país. Y que es la causante del fraude electoral, del fraude democrático que vivimos en el 2025. Una empresa que ha generado o se ha ganado cerca de 16 millones de dólares, manejando las elecciones del 2021, manejando las anticipadas del 2023, manejando las consultas populares y manejando las elecciones del 2025. Entonces, díganme ustedes, si no tenemos que centrarnos en el análisis de los intereses económicos y materiales, por un lado, y por el otro lado, me parece a mí también central tomar en consideración esta clausura democrática que está viviendo el país entero, del que nadie dice nada. Entonces a un colega de un medio de comunicación le cierran el medio de comunicación y todos callados. A un colega lo persiguen, lo empapelan, lo enjuician y todos callados. Nadie dice absolutamente nada. ¿Dónde está Fundamedios? ¿Dónde está el resto de organismos que protegen los derechos humanos? Y nadie dice absolutamente nada. Insisto, la principal estrategia del gobierno nacional es sembrar el terror, sembrar el miedo. Yo lo he vivido en carne propia, mi querido Jaime, mi querida Carlita. Tuve que salir del país porque querían pelarme vivo, después de denunciar el caso Noboa Trading. Y ese escenario sigue presente y latente. Acaban de cerrar las cuentas bancarias de varios manifestantes y dirigentes de organizaciones sociales y de la propia CONAIE. De manera ilegal acaban de cerrar las cuentas bancarias. ¿En qué estado democrático vivimos, por Dios? Es como si usted el día de mañana sale a manifestarse en contra del gobierno de Correa porque el gobierno de Correa quiso hacer viable la ley de herencia y plusvalía. Usted no estaba de acuerdo porque le afectaba económicamente, le tocaba pagar un poquito más de impuesto, sale a manifestarse y dice, no, yo quiero que mis hijos no hereden 1 millón, quiero que mis hijos hereden 1.500.000, entonces salgo a manifestarme encopetadamente a las calles de Las Chiris, ya, a Cumba York o a Sanborn York, salgo a protestar porque estoy inconforme con la medida. Y resulta que en esa protesta el presidente Correa ordenó restringirle la actividad de las cuentas bancarias y financieras a todos los manifestantes. Están locos, locos. Eso es lo que está viviendo el país, una sociopatía institucionalizada. Este tipo es un sociópata, un narcotraficante, un tirano, un dictador
que está involucrado de manera directa con el crimen organizado. Y que estas prácticas de censura, de intimidación, lo único que hacen es seguir dinamitando nuestro sistema democrático. Eso es importante tomarlo en consideración. El día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, seas chiro, seas rico, seas pobre, lo que sea, cualquiera de nosotros. Si no, vayan y pregunten a la señora Gabriela Golbán. Eso hay que entender, queridos ecuatorianos, chochólogos, olvídense de la dicotomía correísmo-anticorreísmo. El día de mañana puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, y va a estar absolutamente injustificado, porque así opera este gobierno. Dicho sea de paso, les lanzo el dato. La presidenta de la Comisión de Justicia está presionando a la justicia ecuatoriana para que intenten enjuiciarme. Sí, esta colorada, perdónenme la expresión, pero no hay otra forma, solo pasa haciendo modelaje, subiendo TikToks de las joyas que se compró, de los vestidos que se compró, de las cosas que utiliza, de las pasarelas que visita, de las canciones que le gusta bailar. Esta señora está presionando a la justicia para que lleguen a un juicio en contra mío, sin ningún tipo de prueba y evidencia. Al contrario, es la que tiene que responder por los vínculos que tiene con un alcalde bastante trucho que opera en la ciudad de Vinces. Entonces, frente a esto, ¿qué decirles? Básicamente hay que organizarse y unirse. Todos los medios de comunicación con vocación democrática tenemos que denunciar a viva voz la censura que están aplicando contra nuestros colegas. ¿Ya? Colegas con los que podemos discrepar, pero son colegas al fin del día y no cómplices de esta tiranía, de esta caquistocracia que está viviendo el Ecuador entero. Andrés, ¿en qué terminará esta protesta desde tu punto de vista? Mira, yo no quisiera especular porque me parece que la protesta social es un espacio de conflictividad, de demandas, de exigencias, de identidades sociales que puede decantar o puede terminar o culminar en diferentes escenarios. Uno de los escenarios fue lo que sucedió en el año 2019. La conflictividad sociopolítica, el costo de los manifestantes heridos, asesinados por el Estado ecuatoriano, ¿sí? Significó que al día siguiente, pues, se arme esta mesa de diálogo y Isa y Vargas terminen negociando con el gobierno nacional y levanten el paro. En junio de 2022 sucedió algo similar y posteriormente se realizó el congelamiento del costo del combustible. Y se metió por ahí una serie de demandas y exigencias que al final del día nunca se cumplieron. Y el cuestionamiento que yo hago acá es, ¿quién va a conducir las exigencias? ¿Quién va a conducir la bronca? ¿Quién va a conducir las demandas de todo este torrente de conflictividad y movilización y protesta social? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál va a ser el horizonte utópico? ¿En qué se va a convertir toda esta bronca? ¿Se va a convertir en lo que se ha convertido las últimas protestas? Se sientan los que deciden en la mesa y terminan levantando el paro nacional. Y no importa que cueste muertes, que cueste violencia, desaparecidos, mutilados, no importa. Pero ya nos sentamos y negociamos, pactamos y ya está. ¿Va a significar eso nuevamente o va a significar que se logre generar una convergencia, una articulación y una agenda programática para el futuro? Yo me inclinaría por la segunda opción. Ese es el deseo, creo que de la mayoría de ecuatorianos sensatos. A ver, incluso si presidente Noboa decide seguir presionando con esto, vamos a una consulta popular. Usted quiere tanto las consultas populares, vamos a una consulta popular. Planteen una pregunta de la consulta popular si se quiere o no eliminar el subsidio a los combustibles. Pregúntele al pueblo ecuatoriano. Pregúntele al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con la privatización de la salud pública. Pregúntele al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con
la privatización de los sectores estratégicos. Pregúntele al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con entregar licencias por doquier para la actividad extractiva minera. Y vamos a ver qué decide el pueblo ecuatoriano. Y si el pueblo ecuatoriano dice sí, queremos eso, pues bueno, entonces que se haga. Miren, yo creo que no se puede cometer el mismo error que se cometió en el año 2019 y en el año 2022, de creer que el gobierno va a cumplir porque nosotros protestamos, manifestamos y ejercimos presión social. Esa presión social y esa manifestación tiene que llegar a actos concretos y materiales en la negociación. Decir, a ver, yo sé que usted no me va a cumplir con el tema del subsidio porque capaz que me congela el costo, pero el día de mañana va a venir otro gobernante y va a querer hacer exactamente lo mismo. Pongámoslo en la constituyente, pongámoslo en la consulta popular. Establezcamos eso en la consulta popular. O esta es de la agenda programática que tenemos todas las organizaciones que participamos en la protesta social. Esto tiene que incluirlo ya en la política pública. Es innegociable, presidente de la República. Aprovechar otra clase de repertorios. Ahora que la gente se está movilizando, ¿por qué no, digo yo, impugnar y pedir la revocatoria del mandato del presidente Noboa? Porque el presidente Noboa está incumpliendo su plan de gobierno. Él está haciendo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Dijo que no iba a eliminar el subsidio al diésel, lo está eliminando. Dijo que no va a topar los combustibles, lo está topando. Dijo que va a fortalecer la salud y la educación pública, está destruyéndola. Y es más, ha puesto al abogado defensor de un narco a liderar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me refiero al señor Edgar Lama Bombúfal. Entonces, no tiene sentido. Eso es incumplimiento del plan de gobierno y es causal para la revocatoria del mandato. Entonces, hay muchas salidas, mi querido Jaime, y puede terminar en muchos escenarios. El problema sigue siendo la organización y la cohesión de las demandas y exigencias. Va a seguir siendo una turba enardecida que exige mejores días o una organización social y colectiva con acuerdo programático que exige mejores días. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos la mayoría de ecuatorianos. Andrés, por otro lado, ¿no? En función de justamente lo que mencionabas, ¿quién va a liderar? Y hablamos de que es momento de unión. ¿Quién debe de liderar este proceso de oposición en estos momentos? La bancada de oposición de la Revolución Ciudadana, ese liderazgo debe de venir por parte de Pachacuti, que se ha parado enfrente en las movilizaciones. ¿Quién debería de liderarlo? Esa es una pregunta que tampoco la puedo responder, mi querida Carlita, por lo que está sucediendo en el escenario político institucional. Fíjense ustedes, Luisa González hizo un anuncio que sacudió a muchos, incluyéndome, porque para mí Luisa ha sido un liderazgo clave en este escenario político. Fíjense ustedes en los trinos, en la posición que ha tenido en el ecosistema digital y la posición que ha tenido en el territorio. ¿Ya? Ha sido un liderazgo claro para impugnar la gestión del presidente Noboa. No sé si alguien lo ha hecho con tanta frontalidad como ella. Le ha dicho narco en la cara al narco. Muy firme. Me parece que eso es lo que necesitamos. Ese es mi criterio personal. Yo respeto otros criterios, pero mi criterio personal es ese. Me parece que eso es lo que necesita el Ecuador. Frontalidad, liderazgo y valentía. Y González lo ha tenido, señoras y señores. Pero hizo un anuncio recientemente diciendo que no va a continuar o no tiene intenciones de continuar en la presidencia del movimiento más importante que tiene el país. El presidente Rafael Correa está por fuera del escenario político institucional. Andrés Arauz acaba de decir que tampoco tiene intenciones de continuar en la Secretaría Ejecutiva. Hay prefectos y alcaldes que han mandado una cartita al presidente Noboa como intentando serruchar el piso, por decirlo menos. Hay otros que están completamente complicados, jodidos, por así decirlo, con la persecución política y el lawfare, refiriéndome exactamente al alcalde de Guayaquil.
y hay una organización social que tiene una gran capacidad de movilización que sigue siendo una turba. No lo quiero decir de manera peyorativa, pero en términos prácticos ha operado así. Gran presión social, gran capacidad de movilización, pero no tiene un hilo conductor. Entonces, en ese escenario, me preguntas, ¿quién tiene que liderar? No sé, yo creo que en el Ecuador no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y esto va a seguir sucediendo. En el territorio ecuatoriano lamentablemente va a seguir sucediendo. Ahora, este movimiento de nombrar una nueva jefatura de bancada dentro de la Revolución Ciudadana quizá puede aspirar a levantar nuevos liderazgos, nuevos cuadros políticos, quizá hasta más jóvenes, no lo sé, que pretendan asumir el liderazgo o la posta de lo que tiene que hacerse en el territorio ecuatoriano. No lo sé, pero yo creo que estamos viviendo un momento de reacomodo de las fuerzas políticas, de reacomodo absoluto de las fuerzas políticas. ¿Tú crees que es necesario? Y yo creería que sí, Sí, ¿no? Pese a lo que sea, pese a las sí. tibiezas, como tú lo mencionabas, sí es necesario aquello en estos momentos, ¿o no? Pero por supuesto que sí, yo pienso que estamos viviendo un momento de crisis, o sea, crisis política en términos generales, en las organizaciones políticas y en el ejercicio de la política. Y fíjense algo, la crisis no es un problema, no es un problema, hay que dejarlo de ver así. La crisis siempre significará oportunidad, ¿sí? La crisis, en términos hasta marxistas, y no me estoy refiriendo a ser chino o ser lanzapiedras, sino en términos marxistas verdaderos, desde la academia, el análisis estructural, es oportunidad. La crisis es una oportunidad. Y de esa crisis salió el propio expresidente Rafael Correa. Esa crisis es la que terminó pariendo al propio presidente Rafael Correa. La revuelta de los forajidos. De ahí sale el expresidente Rafael Correa. Esa crisis es la que termina engendrando al propio expresidente Rafael Correa. Y esperaría que esta crisis termine engendrando un nuevo liderazgo. Pero un liderazgo que no sea tibio, porque el Ecuador no necesita tibiezas en este momento. Eso es lo que, no un liderazgo que, y creo que González lo ha dicho bastante bien, ¿no? Un liderazgo que nos convierta a nosotros en la nueva izquierda democrática, que se acomode, que trance, que pacte en función de sus intereses. Un liderazgo que piense en las necesidades sociales y populares del país, del Ecuador entero. Un Ecuador golpeado, un Ecuador que no tiene un incremento de su capacidad adquisitiva, un Ecuador empobrecido, un Ecuador que está viviendo una migración silenciosa, un Ecuador que vive la peor ola de violencia de su historia y un Ecuador que está siendo sometido por las políticas fondomonetaristas. Entonces, me parece a mí que este momento de crisis, sobre todo lo que deberíamos hacer nosotros, los periodistas, los comunicadores, es mi criterio personal, es generar pedagogía para que la gente logre comprender la necesidad de un cambio de rumbo, de timón, pero no desde la mentira, no desde la falacia, sino desde la evidencia, porque hay otros que operan en el otro sentido, construyendo relatos y narrativas que no están apegadas a la realidad, que no hacen un trabajo periodístico, sino todo lo contrario, publicidad. Entonces, es muy incierto el escenario, pero me parece a mí que esta crisis es necesaria para que todos podamos colaborar en esta transición. Me indican como comunicación general que hay una masacre en la cárcel de Esmeraldas. Ya vamos a ponernos en contacto con las fuentes para poder transmitir algo de información, pero esto es una nota última que se ha dado. No sé si tenga usted algo sobre eso, licenciado de la Cruz, pero es algo que se está dando. Más adelante vamos a tratar de buscar alguna fuente. Hay imágenes que ya las tiene Jorge, aunque son bastante cortas, pero sí sería importante graficar de lo que ha pasado esta madrugada en Esmeraldas. Dicen que alrededor de 25 personas han sido asesinadas dentro de la cárcel de Esmeraldas, según denuncia de familiares de los reos. Es lo que tenemos hasta el momento. Estamos revisando a ver si hay más información sobre la situación de lo que ha pasado en Esmeraldas, ¿no?
esta masacre en otra cárcel, en la cárcel de Esmeraldas esta vez. Hace poco fue en Machala, bueno, también se ha dado en la cárcel de Guayas, en la cárcel de la penitenciaría del Litoral. Situaciones de lo que está pasando en el Ecuador y que el gobierno ha dicho que todo está bajo control y la realidad es otra, ¿no? E incluso montaron una campaña con sendas vallas en las carreteras del Ecuador de que las cárceles estaban bajo control. ¿De control de qué? La pregunta que hacemos al gobierno nosotros. El control del crimen organizado, mi querido Jaime. Ese es Sí, el control que tiene. eso es lo que está Es lo pasando. que sucede en la práctica. Y mira, la relación entre el adentro y el afuera de las cárceles, la conexión de las cárceles como un centro operativo y de mando de la movilización de la droga, la cocaína, el sicariato y demás. Las cárceles lideradas o manejadas por funcionarios corruptos que operan con las bandas delictivas y que reciben dinero de las bandas delictivas. El caso de, dicho sea de paso, lo que denuncié, incluso por la vía legal, ante la Fiscalía General del Estado, de un general ya en servicio pasivo, el señor Ramírez, que manejó, operó y facilitó algunos acuerdos hasta políticos e institucionales a el señor alias del patrón Leandro Norero. Todas estas cosas que han sucedido en los últimos años tienen que ser analizadas por la comunidad, por la sociedad en su conjunto, para entender que la violencia no es fruto de una constitución. La violencia no es fruto de los derechos humanos que garantiza una constitución. La violencia es fruto de que el Estado no existe, de que el Estado está infiltrado por el crimen organizado, de que las autoridades forman parte de estructuras delictivas, de que el presidente Noboa está traficando cocaína a través de sus compañías, de que hay compañías del presidente Noboa involucradas en el tráfico de la cocaína, de que hay policías relacionados con las estructuras criminales, de que hay militares relacionados con la estructura criminal. Tantos militares y policías que han sido denunciados, incluso por las propias autoridades, por el propio Churoloco Reinberg, y hasta el sol de hoy no hemos visto una decisión política del presidente que diga: vamos a anunciar un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Díganme una sola acción de esas. No hay una sola. Esto es importante tenerlo presente. Si no depuran las instituciones públicas, dígase policía, Fuerzas Armadas, justicia ecuatoriana, ¿cómo van a combatir al crimen organizado? Imposible. No hay forma de combatir. No hay forma de combatir al crimen organizado porque el crimen organizado son esos. Y crean leyes, decretos y todo y nunca ponen eso, ¿no? Que no necesitas una ley. Esto es decisión del propio gobierno, nada más, vía decreto, creería yo. Y mira, y hablando de decretos, el decreto ejecutivo 111, que inició este conflicto armado no interno, este conflicto armado internacional, este conflicto armado, no armado internacional, me parece que es del CANI. El CANI es el presupuesto que regula todo esto, si mal no me equivoco. Precísenme por favor ahí la información si son tan amables. Pero lo importante de esto es que en ese decreto ejecutivo, el 111, no se termina nombrando a la mafia albanesa, no se termina nombrando a la mafia italiana, no se termina nombrando a la mafia rusa. No hay ninguna de estas mafias incluidas dentro del decreto ejecutivo 111. Es decir, como si los albaneses no estuvieran del cartel de los soles operando en el territorio nacional. Perdón, ahí se me cruzó mi hijo. Pero están preocupados del cartel de los soles. Sí, totalmente. Ellos están preocupados por el cartel de los soles, pero no se dan cuenta que la mafia albanesa ha ganado territorio. No se dan cuenta que la mafia albanesa sigue ganando espacio de decisión y que tiene una estructura importante dentro del control bananero, del sistema de control bananero unibanano. Eso me parece a mí que es lo fundamental, mi querido Jaime. Y nadie habla de aquello. Nadie habla de aquello.
Así es, mi Así es, estimado nadie Andrés. habla de aquello. Bueno, creo que llegamos casi que ya a la parte final de el diálogo que hemos mantenido el día de hoy con Andrés Durán. Andrés, queremos agradecerte por todo el análisis que hemos hecho el día de hoy. Creo que es bastante interesante lo que has dicho de lo que está pasando en el país en medio de una crisis política, una crisis económica, porque la gente en el país está viviendo una situación bastante complicada, producto del alza del precio del diésel, aunque el gobierno dice otra cosa, pero sabemos que la gente pobre en este momento, si antes comía 2 veces, muchos en este momento están comiendo solo una vez al día. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, la realidad de lo que está viviendo la gente de a pie, la gente del pueblo, ¿no? No los que tienen la posibilidad de pagar $1 más por el valor del precio del diésel. La gente de a pie, la gente que va al mercado a comprar las legumbres, que en este momento encuentra que le ha subido el 30 o 40% el producto que va a comprar al mercado. Totalmente. Yo creo que esa es la exigencia y la demanda, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la desigualdad social y económica todavía persista en el Ecuador, en este Ecuador contemporáneo? Veamos cómo muchos se han empobrecido y pocos se han enriquecido. Yo creo que ese es el gran dilema que tenemos que discutir como sociedad. Está correcto, es moral, es ético que tengamos una sociedad tremendamente injusta, que sigue expulsando ecuatorianos de su patria, que tienen que ser obligados a migrar, porque es una migración forzosa, ya no solo incluso por las condiciones económicas, sino por la propia violencia. Entonces, ese es el escenario que está viviendo el Ecuador, un escenario desolador, de absoluta incertidumbre, incluso incierto para las propias personas que han elegido y optado por el actual mandatario. Y dicho sea de paso, varios de esos son parte del movimiento indígena. Entonces me parece que acá tenemos que insistir en esa pedagogía para lograr dimensionar quién es Daniel Noboa. Daniel Noboa no solo es el TikToker, el que guarda silencios comunicacionales estratégicos, el simpático de pocas palabras, el valiente que termina provocando a la turba. Daniel Noboa es mucho más. Y yo lo digo, sin ambajes y tapujos. El presidente Noboa también es una persona relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico. No lo digo yo, lo dicen todos los documentos que hemos presentado desde marzo del 2025. Andrés, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes, queridos amigos. Carlita, Jaimito, un abrazo fuerte, cuídense mucho. Finalmente, chochólogos, ustedes son dueños de las conclusiones. Chau, chau. Andrés Durán, el chochólogo, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.